¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en Sarte. Vamos a iniciar inmediatamente con este reporte a esta hora de la noche y comentarles que hemos conversado con varios especialistas en la materia. Hemos tenido conversación con Rolando Díaz Cervantes, periodista. Hemos conversado también con Lincoln Onofre, politólogo, con Akira Laime, economista. También hemos conversado con Richard de la Cruz, ex regidor de la Universidad Provincial de Huamanga, y finalmente hemos conversado con Pedro Castilla, decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, sobre el discurso o el mensaje a la nación, como quieran llamarlo, que brindó el presidente de la República, Martín Vizcarra, ayer en horas de la tarde, donde anunciaba la extensión del estado de emergencia o cuarentena, también como quieran llamarlo, ¿no? Está libre de cada peruano como quiera denominarlo, y cada uno nos ha dado su posición de manera muy importante y puntual. Considero que es muy bueno escucharlo para poder sacar también conclusiones como ciudadanos, como personas, como ayacuchanos, y saber si verdaderamente estamos o no preparados para iniciar esta nueva convivencia social, como lo ha denominado el presidente de la República, Martín Vizcarra, a partir del día lunes 25 de abril. Lo dejamos con este conjunto de entrevistas preparado a través de Ensartes, medio digital de Ayacucho. Poder enlazarnos, no obstante que no son, pues naturalmente sabemos, los mejores de los momentos para hacer enlaces, en el sentido de, a veces uno dice buenos días, buenas tardes, no son los mejores días, pero hay que tener mucha fe, creo yo. Hay que tener fe en que las cosas poco a poco tienen que ir cambiando, volver a su cauce. Dios está con nosotros y ojalá que vengan mejores tiempos para el mundo. ¿Sí? Ahora, Rolando, ¿cuál es tu análisis luego del mensaje que dio ayer el presidente Martín Vizcarra y esta extensión del estado de emergencia o cuarentena también, que ha habido alguna discusión en las redes sociales? En primer lugar, creo yo que sigue habiendo una carencia de una estrategia concreta. Está bien, estamos sobre la marcha, avanzando y desarrollando soluciones, pero eso no significa que no se vaya a juntar un grupo de profesionales con mucho trabajo de prospectiva, con muchos factores de riesgo bien analizados, y me parece que se están soltando muchas ideas, propuestas no muy responsables, que digamos, y con no mucha coherencia. No quiero ser inquisidor con Vizcarra, sabes perfectamente que estoy en el otro lado, como siempre, de cualquier gobierno, pero en este sentido, lo escucho a Martín Vizcarra decir, en principio, guardar la distancia social, y solamente van a haber prácticas deportivas donde se pueda guardar esta distancia social, y resulta que va a haber fútbol. Cuando sabemos perfectamente que bajo ninguna circunstancia podría existir fútbol competitivo si no hay un acercamiento. O sea, eso no tiene ningún asidero lógico. La forma como lo leía me daba a entender que había muchas cosas que sobre la marcha las estaba sacando. El hecho de tener que aclarar que el continuar con una cuarentena prácticamente, no sé si te diste cuenta, en las redes todo el mundo decía, pero eso no es cuarentena, y seguían insistiendo. Yo veía en las redes que la gente mataba por decir, había gente que decía, se levantó la cuarentena, está muy claro, y no era así, seguíamos en cuarentena. Bueno, acá en Lima es un saludo a la bandera, ¿no? Porque hasta tenemos horas pico de tráfico, o sea, de tránsito vehicular, hay momentos en los cuales hay más tráfico que antes, y hay lugares donde hay más gente que cuando no había cuarentena, o sea, es de locos. Pero bueno, al margen de eso, ¿cuál es la lectura? Uno, tenemos un gabinete que todavía no da la talla. La gestión de Ariel Luna sigue siendo una gestión lamentable, donde yo puedo disculpar, o creo que los porenos podemos disculpar, cuando se dice, oiga, el problema en la educación no es un problema de Vizcarra, pues. Tenemos 1000 años descuidando la educación sin presupuesto. El problema de salud no es un tema de Vizcarra, ni de PPK, ni de Humala, es mucho más atrás. Pero mira, Chichu, o sea, darle bonos a personas, eso no es un problema que se arrastre de años. Eso es tecnología actual, al día. Tener gente con la capacidad y el expertise para poder canalizar un bono, y por Dios, que llegue a la gente más necesitada. Ha llegado a alcaldes, ha llegado a congresistas, asesores, a gente muerta, y a los que necesitan no ha llegado. Entonces, partiendo de ahí,
me doy cuenta que hay gestiones, no todo es que este es un problema de muchos años. No, el tema del bono universal, el tema de los bonos de 380, que no ha sido planificado, yo veo que ha medido mucho Vizcarra hasta dónde soltar la madeja. Y esa mezquindad que en principio no parecía y que hoy ya aflora, nos está pasando la factura. Porque si bien es cierto, en Sudamérica fuimos los primeros en decretar cuarentena, no supimos qué hacer con ella. Y se decretó la cuarentena, pero la gente la tenía en ascuas. Bueno, ¿qué hacemos? De un momento a otro no se podía salir, poco a poco la gente fue saliendo, fue cediendo. Llega un momento que ya la gente pues ha salido. Hay estadísticas que no ayudan mucho cuando tú ves un periodista que dice, bueno, menores de 26 años es muy difícil que se contagien. Pero eso no significa que no se vayan a contagiar. Hoy día en Frecuencia Latina veo al conductor, no recuerdo bien su nombre, quien está en las mañanas, que decía, bueno, daba las cifras, sí, efectivamente, pues hay muy pocas personas menores de 26 años que han muerto por coronavirus. Creo que 19 o 20 en todo el país, lo que dicen las cifras. Pero cuando tú dices ese comentario, lo que estás haciendo es alengar a la gente a que pueda salir porque no te va a pasar nada. Y sabemos lo poco responsables que somos los peruanos, lo hemos demostrado en esta pandemia de la forma como hemos procedido. Sin estrategia. Un presidente que está bastante desgastado, creo yo, no solamente a la imagen del pueblo, sino él mismo está desgastado. Yo lo veo a él sin estrategia, sin ideas, que ya llegó hace rato a su techo. Y si Vizcarra llegó a su techo, ni qué decir su gabinete. Y por otro lado, en el pueblo donde hay no solamente una anarquía, hay una ignorancia. Yo veo fotografías, por ejemplo, en la selva, donde hay mercados donde la gente está vendiendo sus productos y en el medio hay un basural, hay un cerro de basura. Entonces, hay cosas que tendrían que salir de nosotros. O sea, el gobierno no va a ir a sacar la basura allá. Y si la autoridad no lo hace y al costado estoy trabajando, por Dios, hagamos algo para no vivir hacinados trabajando con alimentos al costado de un basural. O sea, algo se tiene que hacer, pero no todo lo puede hacer pues la autoridad, no todo lo puede hacer el gobierno. Hay cosas que también tendríamos que unirnos a hacer las cosas. Entonces, partiendo de ahí, creo que la carencia de estrategia, la poca ayuda, el poco desprendimiento social que ha tenido mucha gente nos ha pasado la factura y hoy, si bien es cierto, tenemos muchas muertes que lamentar, ya está bastante focalizado dónde está el cogollo del coronavirus. En Lima, en el cinturón de pobreza donde están los conos, el perímetro de los conos, definitivamente en el norte del país, donde la participación de la población de Piura, al margen de las autoridades, que pueden ser unos crápulas, pueden ser unos ladrones, lo que tú quieras. Pero la participación de la gente ha sido patética. Tumbes, Piura, Lambayeque, ha sido lamentable, lamentable. Y yo lamento mucho que en el sur, en Ica, que empezó no tan mal, se ha venido la cosa abajo y digamos que en el sur del país, Ica es casi una isla de un fuerte y alto nivel de contagio. No estamos avanzando. Sería apocalíptico y no sería prudente decir Vizcarra y el gobierno están perdiendo la guerra, porque esta guerra no es de Vizcarra, esta guerra de todos somos de todos nosotros. Esta es nuestra guerra y tenemos que luchar todos. Ellos están adelante, están al frente, pero ha tenido que haber más cultura preventiva. Yo lo puse en el Facebook. Acá en Miraflores, yo vivo en Miraflores, cuando llegó recién, acá en Miraflores era el segundo lugar donde había más contagio, cuando los primeros días. Y yo puse que esto llegue a los conos, va a ser caótica la situación. Y me ponía, pero no tiene nada que ver el tema de los... No, sí tiene que ver mucho. Y tuvo que ver mucho. Y yo decía, si el dengue está en la selva, Dios nos libre que llegue el coronavirus a la selva. Pero ¿cómo va a llegar si esto ha llegado a Calima para que... Siempre hay disculpas cuando se carece de cultura preventiva, Chichu. Y creo que esa carencia de cultura preventiva nos está pasando una factura, pero dolorosa y sangrienta. Rolando, te agradecemos mucho por ese análisis tan exhaustivo y quiero hacerte una última pregunta, por favor. Esto del bono universal simplemente ha sido una mezcla de palabras porque universal no lo ha sido en la práctica. Lo que se entendía era que todos aquellos
que no estén en planilla, ni trabajando, ni reciban un sueldo a fin de mes, iban a recibir el bono. He conversado al menos con unas, no te miento, unas más de 40 personas que no están, tengo muchos amigos desocupados, y más ahora, he conversado con mucha gente que no está en planilla, no cobra a fin de mes y no ha recibido ni un centavo, ni el bono universal, ni el anterior, ni ninguno. Gente que me consta, o sea, no ha recibido nada. Bueno, ha recibido de las AFP, bueno, esa no es plata del Estado, esa es mi plata. O sea, la plata de la AFP no cuenta como que el gobierno te está dando nada. Ese es tu dinero, te lo están devolviendo. Pero lo que es el Estado, ese bono universal no tiene nada de universal. Lo que tiene es una sumatoria de errores de los titulares de cartera que no han sabido canalizar algo definitivamente bien. Y cuánto lamentamos el patético trabajo de del empadronamiento del censo que hubo en el gobierno de PPK, que fue una desgracia. En ese momento, cuando hubieron muchachos, grandes cantidades de muchachos haciendo cola que no podían cobrar sus 50 soles por haber estado ese día, yo decía, si este gobierno no le puede pagar a 3.000 muchachos 50 soles por haber trabajado, ¿qué será cuando estemos en una situación mayor, donde haya que pagar? Lo decía de una manera suelta, ¿no? Esta es una situación mayor, esta es una situación de mayor emergencia. Y si empleas la lógica, hace 3 años, este gobierno, que es muy parecido al de PPK, en muchas cosas, no pudo pagarle a 3.000 muchachos 50 soles por hacer un censo. ¿Tú te imaginas pagar un bono universal a más de 6 millones de familias? Imposible. No tienen la capacidad. Y acá no que el anterior gobierno, que... No, esto no es responsabilidad solamente de gente incompetente. Porque si ahí tiene gente competente, esto se hubiera podido canalizar bien. Una computadora, un sistema informático, una troncal de redes, una troncal informativa con una data adecuada, para eso no necesitas estar ni siquiera en un país desarrollado. Tienes que tener gente competente, nada más. Y no la tienen. Y ojo que no la tienen, y producto de eso, mucha gente no ha tenido un centavo y ha tenido familiares que se le han muerto. O sea, no es un tema tan ligero que digamos que sí, pues ya para la próxima pandemia, como veo unos memes, ya los tengo registrados. No. Acá ha habido muertes producto que ni siquiera han tenido para comer mucha gente cuando tenía el derecho de poder cobrar unos centavos que le puedan haber ayudado. Entonces, ya a estas alturas, cambiar ministros, ya sabemos los ministros que gusta Vizcarra, ministros de medio pelo, que si no están al nivel de Vizcarra, que tampoco tiene una talla de gran estadista, si no están a nivel de Vizcarra, ya te imaginas de qué tipo de ministros estamos hablando, qué es lo que tenemos en el gabinete. Ok, bueno, te agradecemos mucho por estar aquí nuevamente en Ayacucho. Muchas gracias. Yo me quedo en casa, Chichu. Cuídese mucho. Un abrazo para Ayacucho. Bueno, por un momento creo que hay un tema de confusión respecto a lo que es un estado de emergencia y una cuarentena. Inicialmente, no todos, pero algunos entendimos que se extendía el estado de emergencia, es decir, no salir entre las 9, en el nuevo horario, ¿no? Entre las 9 de la noche y 4 de la mañana. Sin embargo, ante tanta confusión que hubo en las redes, en el mismo momento que el presidente hablaba, entre si era cuarentena o solo estado de emergencia, entendiendo cuarentena también como ese tema de aislamiento durante el día. Y tal parece que era esta segunda opción, ¿no? Tanto cuarentena como el aislamiento y además el estado de emergencia durante la noche. Esta situación ha golpeado a un gran sector de la población, sobre todo aquellos que no reciben ingresos, y de manera continua, porque estamos en un país donde el 70% de la población económicamente activa vive en la informalidad y de la informalidad. No a todos ellos les ha llegado los bonos que el Estado ha estado disponiendo, y entonces creo que esa es la incomodidad que se está generando. Haciendo una evaluación a nivel territorial, ya desde la semana pasada también hay una suerte de dejar de... no sé si la palabra exacta es hacer caso, sin embargo, sí han dejado de lado el tema del aislamiento o de la cuarentena propiamente, y ya la gente se ha volcado a las calles cada vez en mayor medida. Creo que esto va a suceder cada vez con mayor frecuencia en las próximas semanas, ¿no? De aquí hasta el 30 de junio, que es cuando terminaría, supuestamente, esta nueva extensión. Por otro lado, también es necesario aclarar a la ciudadanía que estos negocios que se van a aperturar, este comercio que se va a aperturar, no es
necesariamente a puerta abierta, sino más bien es a través de un servicio delivery o por internet, que también ha sido muy específico en eso el presidente. Entonces, creo que esas dos condiciones son lo primero que habría que aclarar leyendo ya el decreto supremo, o el decreto de urgencia, no recuerdo cuál es con qué documento está basando. Pero por otro lado también hay un tema de fondo aquí que sí me pareció interesante en el discurso y tiene que ver específicamente con que es, en mi opinión, la primera vez que el gobierno nacional emplaza a los gobiernos territoriales a que asuman una función primordial en esta pandemia, ¿no? Porque si recuerdas, en una entrevista anterior con el señor Sandro Venturo, mencionaba pues que el gobierno nacional no se puede apoyar a los gobiernos territoriales, tanto regional como subnacional, porque estos no están demostrando un trabajo articulado, no están demostrando un trabajo que tenga resultados propiamente. Y cuando hablamos articulado, no solamente hablamos de articulación entre los tres niveles, nacional, regional y municipal, o provincial y distrital, sino estamos hablando de la articulación con otros actores, con otros agentes que tiene que ver con el sector privado, con las organizaciones sociales, con las rondas campesinas, en el caso de las zonas rurales. Entonces creo que también hay una necesidad de tener que ver estos otros actores para poder enfrentar de manera territorial la pandemia. Ahora, Lincoln, tú has tocado un tema muy importante que tiene que ver con el tema de las zonas rurales, ¿no? Ahora, las zonas rurales, Lincoln, en Ayacucho por lo menos se han registrado más de 10 distritos rurales, ¿no? En la región de Ayacucho, en diferentes provincias, donde hasta el momento se registra un caso por cada distrito rural. Sin embargo, parece que la tendencia va a aumento, es más, de acuerdo a las proyecciones que dio el gobernador regional Carlos Rúa Carvajal cuando empezó esta etapa del estado de emergencia, bueno, esta última etapa que termina mañana, indicaba que para el día 24 de mayo vamos a llegar a 600 personas positivas del COVID-19 y parece que esa es la tendencia, parece que mañana, el próximo reporte de la DIRESA va a ser que estamos entre 600 o un poquito más. ¿Y qué acciones tiene que tomar en este caso el gobierno regional Lincoln en relación pues a las zonas rurales? Si bien es cierto, muchos decían, no, es imposible que llegue a las zonas rurales, ¿cómo va a llegar a Vinchos, cómo va a llegar a Uchurajay? No, es un poco imposible, pero yo recuerdo que tú ya te proyectabas y decías en otras entrevistas de que el problema va a ser una vez que el COVID llegue a las zonas rurales. ¿Qué tiene que hacer ya una vez que ha llegado, ya que el COVID se encuentra en esa parte de la región? ¿Qué acciones tiene que tomar? Bueno, esto es un producto, entiendo, de esa migración, el éxodo que hubo de la capital del Perú hacia las otras regiones, hacia los demás departamentos. Y no es que se iban específicamente a las capitales de los departamentos, sino, creo yo, sobre todo, hacia las zonas rurales, porque es el sector agrícola o agrario el que va a soportar toda esa desocupación que va a haber en las ciudades. Entonces, normalmente esa ha sido la tendencia. Entonces, me preocupa que se esté cumpliendo la proyección que se había planteado el gobierno regional, porque si en efecto sabían que ese iba a ser el número de contagiados en las próximas semanas, habría que haber gestado las acciones necesarias para que esto no suceda así, cuanto menos, ¿no? Entonces, no solamente es darle en el clavo en cuanto a las tendencias, sino también demostrar que justamente se ha hecho algo desde los gobiernos regionales o desde los gobiernos locales también para contribuir a ese famoso martillazo. Entonces, si me baso en el comentario que realizas respecto a la tendencia regional, ese martillazo no ha sucedido, pues al menos en la región de Ayacucho. Por otro lado, también en el comentario de ayer del presidente Vizcarra, el ministro de Defensa, si no me equivoco, del Interior, mencionaba pues que el virus se está desplazando hacia el sur del país y sobre todo hacia las zonas rurales, porque las zonas rurales en el sur lo que nos caracteriza. Entonces, creo que van empatando estos problemas y ahí hay que sumar que los centros de salud en los niveles que correspondan a nivel rural no están aptos, no tienen la capacidad ni de recursos logísticos, ni de recursos humanos, y menos recursos económicos para poder enfrentar esta epidemia. Entonces, eso es lo que lo haría más crítico todavía, ¿no?
Ahora, Lincoln, un caso particular y que llama también la curiosidad es que la provincia de Huancazancos, ¿no? Hasta el momento no registra ningún caso COVID-19, a pesar de que su alcalde provincial ayer nos indicaba que han retornado de Ica, de Lima y de otras regiones del país de manera clandestina casi 400 personas y que obviamente han tenido que hacerles la prueba rápida, han tenido que habilitarles en las casas comunales para que cumplan el aislamiento social obligatorio de 14 días. Pero, ¿por qué crees que en Huancazancos, hasta el momento, no se ha registrado ningún caso COVID-19? Creo que parte de lo último. Una cosa es que no existan víctimas y otra cosa es que no hayan sido confirmadas estas víctimas. Son dos cosas absolutamente distintas. He escuchado que no hay las pruebas suficientes a nivel de las zonas de las demás provincias. Quizás se puede ver ese factor desde el lado, si lo vemos desde el lado pesimista, probablemente es porque no se han hecho las pruebas suficientes, probablemente porque no se están encontrando a las personas que estén contagiadas, qué sé yo. Pero si lo miramos desde el lado positivo, habría que hacer una evaluación respecto de cómo se está organizando esta provincia a través del alcalde, quien siempre es el que correspondría en estos casos liderar a nivel territorial de estas acciones y ver cómo se han manejado también las rondas campesinas o las organizaciones rurales que existan ahí, ¿no? Entonces, si eso ha funcionado de alguna manera, puede hacer esta la respuesta. No sabía ciencia cierta demostrarte, pero ya por lo menos tenemos esos dos caminos, ¿no? La falta de pruebas o la buena organización desde la sociedad civil organizada, pero bajo el liderazgo del alcalde. Lincoln, finalmente, esto del bono universal que tanto se anunció, que todos los peruanos pensaron de que iba a llegar a todas las familias, por lo menos aquellas familias donde, digamos, los que solventan el hogar, pues no están dentro de una planilla, no reciben ningún bono, no reciben ningún beneficio del Estado, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que simplemente esta mezcla de palabras, bono universal, ha sido simplemente un cliché porque en la práctica no ha resultado ser un bono universal o tienes una percepción distinta? Sí, qué bueno que haces esta pregunta porque aquí hay un tema crucial que tiene que ver con los datos, con la base de datos y con la data que pueda tener cada territorio. El bono universal, de alguna manera, eso es, lo que hace es cruzar información entre varias entidades públicas. RENIEC, SUNAT, no sé, estoy pensando si tienes algún trabajo estable, remunerado, un conjunto de fuentes que te permiten saber si puedes acceder o no a estos bonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, algunas personas pueden tener una vivienda más allá, monetariamente puede costar, que puede hacernos reflejar de que no está dentro de una zona, dentro del grupo de personas en estado de vulnerabilidad económica o social, entonces simplemente no accede. Otras personas que han venido laborando hasta marzo, abril, pues en teoría tampoco accederían. Personas que pagan a la SUNAT ciertos montos anuales, tampoco tendrían por qué acceder. Entonces, ya sin contar las falencias que el mismo sistema tiene, como lo ha demostrado el CISFO, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no creo que toda la responsabilidad recaiga absolutamente en el Estado, sino también en el grado de informalidad en el que nosotros nos manejamos. Es decir, por ejemplo, hay personas que han vendido sus propiedades, pero hasta ahora no las han llevado a registros públicos. Entonces, en teoría, sigue siendo esa vivienda de la persona que ya lo ha vendido. Ese es un problema, por ejemplo, por el cual probablemente haya un sector de personas que no estén accediendo a este bono. O que hayan prestado, hayan simulado ciertas compras, ciertas ventas y hayan facturado a favor de terceros durante, no sé, pues el ejercicio 2019, el ejercicio 2018. Entonces, si tienes eso, y que existen casos, sobre todo cuando hablamos del lavado de activos, probablemente también hay un grupo ahí de personas que no están accediendo al bono por ese motivo, ¿no? Y así podemos ir un poco especulando cuáles son las razones por las cuales no acceden al bono, y hay otros que efectivamente, a pesar de no tener ningún título de propiedad, a pesar de no haber facturado a favor de terceros, no haber simulado contratos, a pesar de eso no están ingresando a esos beneficios. Probablemente sí. Y esto
llama la atención como una llamada de atención hacia adelante, pero como hacia atrás, perdón, pero también como una advertencia hacia adelante. Y es algo que siempre hemos ido criticando, estimado Chichu, en Huamanga, como en muchos municipios, como en muchas regiones, lo que no existe son datos. Entonces, y no hay nadie quien se preocupe por recopilar esos datos. Lo ha demostrado ya los municipios provinciales y distritales en el reparto de víveres. No tienen la menor idea de a quién le tenían que dar estos productos. Y la ficha con la que han recogido la información es una ficha totalmente cuestionable, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de situaciones no se debe volver a repetir. Hay que instar a los gobiernos regionales y a los municipios a generar esos datos y empezar a cruzar a esa información. Buenas noches, un gusto. Bueno, comenzando directamente con la pregunta de los puntos económicos, es importante tener muy en claro de que esta reactivación económica que se viene post la cuarentena va a contemplar muchas actividades que ya han sido mencionadas en el mensaje de ayer del presidente. Entre ellas, creo que las más controversiales y que ha llamado mucho más la atención ha sido pues el fútbol y las peluquerías, exclusivamente actividades clasificadas por género, en donde pues de cierta forma contempla una cierta calma para las personas, ¿no? Pero tengamos bien en claro que muchos de los empleos informales no estarían abarcados dentro de esta reactivación económica, sobre todo para aquellos que su trabajo se contempla en una labor diaria. Un ejemplo sencillo sería lo de los zapateros, para tenerlo en consideración, ¿no? Y así hay una serie de trabajos que día a día se realizan y que no necesariamente podrían adaptarse a los nuevos requisitos necesarios para mantener el distanciamiento social. Y en el marco de ello, pues necesitarían un mayor apoyo. Si bien es cierto, se tiene un mes más de aislamiento y de cuarentena y de todas estas medidas, muchas de las empresas que hasta ahora han venido estancadas su actividad económica, pues van a tener que hacer un giro de negocio para poder adaptarse, ¿no? Medida que tal vez si desde un inicio se hubiera dicho con sinceridad el tiempo en el que íbamos a estar en estas circunstancias, tal vez desde más antes hubieran podido cambiar el rubro de sus empresas y así pues asumir con mayor responsabilidad las deudas que conllevan también dedicarse a un tipo de actividad empresarial. Ahora, Akira, justamente en ese tema que mencionas, ¿no? En las MIPES, el presidente de la Cámara de Comercio anunciaba hace unos días a través de Ensartes de que es muy probable que a fin de mes 5.000 MIPES entre restaurantes, tiendas de ropa, de zapatos, en fin, estarían ingresando a un proceso de quiebra. Ha habido, digamos, un problema de, no sé si llamarlo problema o desinterés del gobierno central para las MIPES de la región, porque obviamente sabemos que empresas grandes hay todo un tema de apoyo económico, pero para las MIPES, para las pequeñas y microempresas, pues lamentablemente están un poco descuidadas, por así decirlo, ¿no? Incluso han mencionado que esta situación de Reactiva Perú, que a través de la SUNAT lo viene impulsando, pues no son beneficiados, los bancos no dan los, digamos, el tiempo adecuado para que puedan volver a laborar. Incluso el presidente de la Cámara de Comercio decía, nosotros no queremos que nos regalen el dinero, queremos que nos den tiempo para poder impulsarnos nuevamente y si es que hubiese la oportunidad de que nos presten un capital para poder reactivarnos. O sea, pero ellos no dicen que, no, que les regalen la plata, efectivamente que no. Sí, precisamente esos fondos que el Estado está otorgando para la reactivación de medianas y pequeñas empresas contemplan requisitos que son muy complicados para las pequeñas empresas o aquellas empresas que en su mayoría operan con cierto rango, no tanto de formalidad, ¿no? Y para adaptarse a esto se les va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué tipo de empresas estarían realmente acercadas a estos requerimientos? Son pues, las medianas, más o menos altas y las altas, ¿no? Y lo ideal sería pues tratar de recuperar a nivel económico, pensemos en la actividad más pequeña, ¿no? En aquellas actividades que no son generar tan macros. Si bien es cierto, la priorización en este momento por el nivel de empleo va a ir hacia las grandes empresas que van a necesitar recuperarse para ofrecer y de nuevo tener el número de empleados que tenían un principio, pues no necesariamente son ellas las que abarcan en su totalidad el territorio peruano. Contemplamos más del 40% de informalidad y de empleos y de microempresas
que pues entre sus actividades ya pertenecen hasta el 75% de actividades empresariales, pero necesitamos en ese contexto de que las demás empresas se encuentren oportunidades. Si bien es cierto, como mencionaron en la Cámara de Comercio, no se necesita que les regalen el dinero, lo que se necesita es que estos programas en realidad puedan llegar a los que más necesitan y en estas circunstancias, pues que les permitan reactivar sus negocios y también programas que les ayuden a refinanciar las deudas que poseen. Este stop no ha parado, no ha contemplado también las deudas que estas empresas tenían y que van a seguir pagando, pese a que no hayan tenido ninguna actividad económica, van a tener que asumir la responsabilidad, cosa que no al contrario, pues, de las grandes empresas de que sí han venido teniendo ciertas salvaguardas que les ha permitido seguir con sus actividades. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Si es que no se tiene un registro claro, no se tiene una clasificación clara de a qué tipo de ciudadanos, empresarios, microempresarios se tiene dentro de nuestro territorio. Y esto nos ha permitido, pues, desvelar todo este escenario en donde en realidad, pues, operamos por operar. Y muchas de las empresas, incluso acá en Ayacucho, no se encuentran registradas o no se encuentran, pues, plenamente activas dentro de la Cámara de Comercio, ¿no? Solo es un limitado número de empresas que pertenecen o están afiliadas dentro de este conglomerado de empresas y el resto, pues, estaría operando, tratando de sobrellevar todas sus actividades como se puede, ¿no? Akira, finalmente, el gobierno nacional habló mucho desde que inició esta penúltima etapa del estado de emergencia, cuarentena, como quieran llamarlo, donde indicaba pues que se iba a dar un bono universal. Estas dos mezclas de palabras, bono universal, pareciera, digo pareciera, o es más, mejor me animo a decir es, ¿no? Solamente algo de palabras, porque en la práctica se ha podido observar de que no todos han tenido acceso a un bono universal. ¿Tú consideras que simplemente han sido palabras, términos que ha utilizado el gobierno populista de Martín Vizcarra para poder calmar a la población, pero ahora teniendo en cuenta que han ingresado a la plataforma y se dan cuenta que no tienen el bono universal, pues nuevamente ha generado la problemática de la población? Volvemos a lo que te decía en un inicio, no tenemos un registro claro del tipo de personas a las cuales se atiende, viniendo desde el nivel estatal, regional, nacional, no se tiene una población específica para decir tales personas efectivamente pertenecen al sector pobre, no pobre, y vemos las deficiencias que estas arrastran hacia el sistema de focalización de hogares, ¿no? El SISO. Y entonces, hablando ya de la terminología de bono universal, en realidad sí estaría siendo erróneo, ¿no? Sería más bien, yo podría llamarle incluso un bono familiar, por así decirlo, ¿no? Y lo que sí me gustaría mucho es que se contemple la renta básica universal, un tema que desde hace muchos años está en discusión a nivel mundial y que es necesario, pues, retomarla en estas circunstancias en donde no se tiene claro a qué población se atiende, ¿no? Sino que temas como los impuestos a la riqueza se fortalezcan desde el tema patrimonial y no solamente de los recursos, y así poder también tener un poco mayor de ingresos para poder gastar eficientemente, también recuperar la deuda que se tiene por grandes empresas, que es una deuda histórica, y que hasta ahora no ha habido un compromiso eficiente por parte de nuestras autoridades para hacer efectiva el cobro de esa deuda. Entonces, es toda esta complejidad y esta gama de problemas que hacen compleja una asignación adecuada de los recursos. Y por Akira, el momento, dime. sí, cuando mencionas el tema de la deuda, te refieres a la deuda tributaria que tienen las empresas con el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso Telefónica, un ejemplo que podríamos poner. Sí, es un ejemplo claro. Creo que todos se podrían fácilmente ubicar con la deuda de Telefónica, la más conocida, creo yo. Y así se tiene diversa cantidad de deudas, pero son estos puntos que en estas circunstancias son importantes recuperar el dinero, porque si bien es cierto, la espalda fiscal que se tenía y con la cual estábamos nosotros operando y hemos podido asignar presupuesto a los gobiernos regionales, no es ilimitada, ya está llegando a su tope y se está pensando ya de una vez adquirir pues la deuda internacional a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano,
y si bien es cierto, accedemos a estos créditos con bajos porcentajes a comparación con otros países en donde generalmente pues acceden, pero tienen una tasa de interés mucho más elevada por el nivel de riesgo que poseen dentro. En cambio, nosotros, como hemos venido teniendo una fortaleza en nuestros ahorros, nos es todavía accesible. Pero ¿qué tan necesario es si de por medio tenemos, te tomo el tema de las deudas, tenemos una deuda por cobrar, ¿no? Entonces, este plan de reactivación va a contemplar ingresos de diversos sectores y sería necesario, pues, también retomar el tema en el momento de la asignación, el tema del bono universal, en este caso de la renta básica universal, ¿no? Que sería la igualdad de ingresos. Fran, siempre es un gusto poder conversar contigo y yendo al grano, creo que el mensaje del presidente era previsible en el sentido siguiente porque exactamente hace unos 7, 8 días atrás el presidente había manifestado que habíamos llegado a la meseta de los contagios, ¿no? ¿Qué significa la meseta? Lo que quiere decir es que uno llega a un punto y va creciendo en ese mismo nivel. Lo que en promedio debería ser aproximadamente unos 3.000 contagios por día. Lo que ha acontecido es que los contagios por día se han mantenido, pero la cantidad y el indicador de número de fallecidos en los últimos 7 días ha venido creciendo. Ha ido superando los 100, 120 fallecidos por día. Entonces, este creo que es un claro indicador de que propiamente no hemos llegado a la meseta que el presidente o sus estudiosos habían previsto en ese sentido. Entonces, es un claro mensaje que el Ejecutivo dice que todavía no estamos en las posibilidades de poder salir de la pandemia. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido sobre todo 2 criterios para que los países empiecen a dejar el confinamiento. El primero es que el rango de contagio, el indicador R, tenga que estar por debajo de 0. Entonces, el indicador nacional está todavía casi en 1.1 o 1.2. Lo que quiere decir es que todavía no estamos debajo de 1. Y por otro lado, hay regiones como por ejemplo Ayacucho, donde su rango de contagio está en 1.96, 1.97, casi al nivel de los 2 puntos. Entonces, tú podrás notar de que el nivel de contagio todavía sigue siendo latente. En algunas regiones se ha ido estancando, se ha ido tranquilizando, pero en regiones en Ayacucho nosotros todavía ni hemos llegado a la meseta, ni todavía hemos llegado al pico de nuestros contagios. Entonces, una de las medidas es que este indicador R tiene que medirse. Y el otro indicador es la capacidad hospitalaria por parte de los gobiernos locales y el gobierno nacional para poder atender todavía lo que se viene en razón a los contagios. En las últimas semanas, el New York Times, el Financial Times y diversas entidades de carácter global y de carácter latinoamericano han empezado a estudiar el caso peruano no como un caso exitoso, sino precisamente como un caso en el cual el Ejecutivo ha hecho una cantidad de esfuerzos, pero lamentablemente estos esfuerzos no han logrado llegar a los objetivos que se estaban buscando. Entonces el mensaje del Ejecutivo es claro, todavía la pandemia no ha pasado, el peligro no ha pasado, así es que todavía tenemos que seguir en este preciso mecanismo de confinamiento de las familias y de las ciudades todavía en este punto. Richard, en ese sentido, esta situación de que todavía, por más esfuerzo que ha hecho el gobierno central y que no se haya bajado pues, la subida de casos positivos en el Perú, ¿a qué factores tú le encontrarías, si es que vale el término, culpabilidad? Tal vez una mano tembleque, por así decirlo, del gobierno nacional contra la población, o la irresponsabilidad de la población, o es un conjunto de irresponsabilidad? Mira, yo creo que ahí el tema es mucho más complejo. Hace un par de días un estudio sacó de cada 5 personas que estaban en UCI de dónde provenían. Entonces, una era vendedora del mercado, otro frecuentaba el mercado, el otro era proveedor del mercado. Entonces, de los 5 casos, 4 de ellos tenían que ver con los mercados. Solamente uno de los 5 casos que no estaba en UCI no tenía nada que ver con los mercados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado acá es que el Ejecutivo Nacional no ha visto un tema fundamental. Yo creo que se debe a 2 componentes que no han estudiado. El primero son los patrones y los patrones de consumo. Entonces, casi el 86% de la población
no consume sus productos, no compra sus productos en los supermercados, en los centros comerciales, los hace en los mercados. Entonces, son indicadores que ya están establecidos. Y por otro lado, el 70% de la población es informal, de la población económica activa, es informal. Entonces, y precisamente esta población que es informal, que está fuera del sistema financiero, que está fuera del sistema de regulación del mercado, ¿no es cierto? Y son estas personas informales que viven del día a día. Entonces, al no tener posibilidades de sobrevivencia, ¿qué es lo que hacen? Han empezado a migrar. Estas grandes olas que hemos visto, Franceli, en las últimas semanas, y es precisamente esas poblaciones que han ido llevando el contagio hasta ciudades, hasta distritos, por ejemplo, como Huamanguilla, acá en Ayacucho, ¿no es cierto? Como Chushi. Uno podrá entender cómo ha llegado el virus hasta estas zonas. Entonces, es precisamente el patrón de migración interna la que creo que no se ha visto y no se ha estudiado con la debida responsabilidad. Yo veo ahí dos patrones fundamentales. Los patrones de consumo que tienen que ver precisamente con los mercados y también el tema de la migración interna que tiene que ver con el tema de la informalidad, de la labor económica de la población. Entonces, son dos cosas que no han venido funcionando. Solamente para poder ver un ejemplo, en el caso Chile, la población económicamente activa de Chile, el porcentaje que tiene de informalidad bordea el 40 al 42%. Y las medidas que Chile ha adoptado le han funcionado en el caso mejor que el peruano, aún a pesar de que la cuarentena y las medidas de restricción en Chile se han desarrollado muchísimo después que el Perú haya empezado su cuarentena. Recordemos que en el Perú la cuarentena se empezó más o menos con 140, 155 casos. Entonces, a comparación, por ejemplo, de España, que ya tenía 9,000 casos, o a comparación de Italia, que ya tenía casi 4,500 casos. Entonces, la reacción ha sido positiva, pero lamentablemente así tengamos un superpresidente, la estructura orgánica, la estructura social del país y la estructura de mercado del país no permiten que las medidas puedan ser efectivas como podrían o como deberían serlo para enfrentar la enfermedad. Richard, finalmente, esto de lo que el presidente Vizcarra anunció antes de empezar esta penúltima etapa del estado de emergencia, cuarentena, como queramos llamarlo, que era dar un bono universal. Estas dos palabras, bono universal, ¿tú crees que realmente existe hoy en día el bono universal dado por el gobierno central o simplemente es en teoría, en papeles, el término bono universal porque se han reportado pues de que muchas familias, muchas personas que no han tenido beneficio del Estado, no han tenido el primer bono que se ha entregado en el mes de abril, que no tienen, digamos, acceso a ninguna cuestión social por parte del gobierno, no lo han recibido, ¿no? Este bono llamado universal. ¿Tú qué opinas al respecto? Franceli, para acceder a un mecanismo de carácter universal, lo que uno tiene que tener es una buena data, es una buena información. Solamente te pongo un ejemplo. Yo recuerdo que hace más o menos un mes atrás el gobernador regional de Ayacucho decía que teníamos en la región 8 camas COVID, entonces 8 camas en UCI. Entonces, pero después decían que eran 12 y el Ejecutivo Nacional después dijo que eran 7. Entonces te das cuenta que ni siquiera se puede manejar información básica, data sobre la cantidad de UCIs. Entonces, el Perú a nivel institucional, así sea con gobiernos locales, gobiernos regionales o gobierno nacional, en una de las cosas que menos ha invertido es precisamente en tener data, información, censos bien desarrollados, diagnósticos bien desarrollados, patrones que te puedan ubicar quiénes son los pobres, dónde están, quiénes sí reciben, quiénes no reciben. Entonces, ante esta limitación al tener información y al tener data actualizada, el gobierno nacional está desarrollando un poco lo que puede. Es por eso que tenemos tantos bonos. Tenemos bono yo me quedo en casa 1, bono yo me quedo en casa 2, bono independiente, bono rural, bono universal, etc. Entonces, cuando no tienes esta información que te permite llegar hacia las zonas, te permite una cobertura bastante deficiente. Yo creo que el Ejecutivo, a comparación de otros países, se está haciendo un gran esfuerzo, pero lamentablemente la estructura, como está planteada el Estado, la data que tenemos para poder atender a estas poblaciones es realmente limitada.
la ministra de Economía y Finanzas decía, por ejemplo, que la data que se estaba utilizando conjuntamente con la ministra del MIDIS informaban que la data era de hace 10 años atrás, porque de hace 10 años atrás tenemos toda la encuesta nacional de hogares. Entonces, esto no te permite llegar precisamente a saber quién sí trabaja en las familias, quién labora en las familias, ¿no es cierto? O, por ejemplo, las personas no tienen cuentas interbancarias. Casi el 65% de la población en la zona rural, los indicadores son mucho mayores, que no acceden al universo que tiene que ver con el sistema financiero. Lo que quiere decir es que no tienen un estado de cuenta, no tienen una cuenta bancaria, no cuentan con una tarjeta en el cual el gobierno nacional les permita abonar y estas personas naturalmente puedan tener las posibilidades de acceder a algún tipo de bono, algún tipo de beneficio o de subsidio por parte del Estado. En realidad, lo primero que debemos señalar, Fran, es que se trata de una cuarentena, efectivamente, que se adiciona a las anteriores y que concluye más allá de un mes de lo que usualmente el gobierno había señalado. Usualmente el gobierno nos había tenido acostumbrado a prorrogar los estados de emergencia cada 15 días y esta cuarentena, aislamiento y todo lo que ello implica. El día de hoy el presidente de la República, en realidad el Ejecutivo, ha sacado una norma en una publicación extraordinaria del Diario Oficial El Peruano y establece justamente el Decreto Supremo 094-2020 del día de la fecha, Frank, en el cual amplía este plazo de cuarentena, pero no solamente ello, hace algunas modificaciones en relación al toque de queda, que ya en algunos lugares será desde las 21 horas hasta las 4 de la mañana, como en Ayacucho, por ejemplo. En otros lugares como Tumbes, Piura, Lambayeque, este toque de queda se prorroga todavía desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. Pero llama bastante nuestra atención porque no se trata, Frank, de un decreto supremo igual a los anteriores, sino por el contrario, se trata de un decreto supremo que más bien establece un conjunto de medidas con la finalidad de que pueda reactivarse las actividades en nuestro país. Tan así es que se ha establecido el reinicio del 40% de las actividades en el sector público. Esto quiere decir que a partir del día lunes la población peruana va a tener funcionando a las entidades públicas al 40%. Y de esa manera vamos a ir cumpliendo hasta el 30 de junio, que se ha señalado, Fran, esta etapa que corresponde a la primera fase de la reactivación económica que ha sido todavía promulgada el 3 de mayo del presente año, ¿no? Ahora, decano, y si es que se va a reactivar algunos sectores económicos y también deportivos, como es el fútbol peruano, ¿no? que jala mucha pasión de la población peruana, ¿por qué cree usted que no se activan los otros deportes de manera individual, ¿no? Por ejemplo, el ciclismo, no sé, el voleibol también, que tiene la misma cantidad de jugadores o menor que un partido de fútbol? En realidad esa es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con lo que ha señalado el presidente de la República. En esta norma, Fran, vemos algo que nos parece, vamos a llamarlo anecdótico. Dice en esta norma, vamos a caminar juntos, gobierno y ciudadanía, hacia una nueva convivencia social. Pero si nosotros, Fran, hablásemos realmente de una nueva etapa de convivencia social, tendríamos que ver la convivencia social en su conjunto. Es decir, no solamente ver el deporte de multitudes que genera millonarias sumas de dinero, sino también pues ver aquellos deportes alternativos como son el ciclismo, que incluso tienen menor cantidad de posibilidad de que exista el roce social. Aquellas actividades deportivas como por ejemplo el tenis u otros deportes que no son de multitudes. Sin embargo, esto tiene mucho que ver, insisto, con esto de que se intenta buscar el equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias y la reactivación económica. El presidente de la República, Fran, ha señalado que se busca este equilibrio. Pero si quisiéramos hablar realmente de equilibrio, tendríamos que verificar lo siguiente. Fíjate, el Perú tiene más de 900.000 personas que viven con menos de 6 soles diarios. Y al otro lado tenemos
por ejemplo, Cerro Verde, que al año 2018 cerró actividades con 200 millones de dólares al año. Entonces, ¿de qué equilibrio, Fran, podríamos hablar en estas circunstancias? ¿Cuál sería esa nueva convivencia social si es que no buscamos algún nivel de equilibrio que no solamente tenga que ver con aquellos sectores que implican necesariamente la producción masiva de recursos económicos? De lo que se trata, desde mi punto de vista, es de buscar más bien la forma de pensar en un nuevo país en esta etapa de coronavirus y de manera posterior al nuevo país que nosotros queremos después de que se controle, esperemos pronto, esta enfermedad, ¿no? Decano, dos últimas preguntas, por favor. La siguiente relacionado a los mercados en Ayacucho, ¿no? El alcalde de la provincia de Huamanga ha cerrado de manera temporal algunos mercados muy importantes de nuestra ciudad, por ejemplo, el mercado tradicional Carlos F. Vivanco, el mercado de la Magdalena, el mercado también Neri García Zárate, que es el principal abastecedor de nuestra ciudad, por lo menos del distrito metropolitano, y 4 mercados más, en total 7. Sin embargo, ayer hemos visto cómo los vendedores y comerciantes del mercado de las Américas en el distrito de San Juan Bautista reclamaban y exigían el derecho al trabajo. Desde la parte legal, decano, ¿cómo se podría ver esta situación si es que por un lado, digamos, las autoridades piden, exigen ciertos parámetros de salubridad, pero por otro lado se encuentra también la población que tal vez necesite o tiene la urgencia de salir a las calles, no para pasear, sino para buscarse el sustento del día a día? Correcto. Fíjate, los mercados, como es de público conocimiento, se ha demostrado científicamente que son los espacios de propagación masiva del coronavirus. Sin embargo, también son espacios que permiten el abastecimiento del hogar de la canasta básica. Nosotros en algún momento, Fran, planteamos la posibilidad de que se realice un control riguroso de los mercados, porque los mercados no pueden funcionar de la forma como han venido funcionando. Fíjate nada más el mercado de frutas de La Victoria. Nosotros estamos todavía lejos de ello, pero es el 80% de comerciantes del mercado de frutas de La Victoria que tiene coronavirus. Y cuando nosotros realicemos una medición científica con las pruebas serológicas o las moleculares, estoy seguro que nos vamos a llevar con la misma sorpresa de que la cantidad porcentual de comerciantes es sumamente grande. Entonces, estos cierres de los mercados nosotros consideramos que es saludable. Sin embargo, es saludable en la medida que se provea de la forma como a estas personas, al igual que a todos los que nos dedicamos a diferentes actividades para poder subsistir día a día, se les pueda pues otorgar mecanismos de supervivencia en el tiempo que nosotros actualmente vivimos. Por ejemplo, si nosotros cerramos el mercado, tenemos pues que proveerles de las pruebas rápidas o moleculares. Y si es que nosotros ya no vamos a tener un determinado mercado, un determinado mercadillo en una determinada zona, tenemos pues que potenciar los pequeños negocios o las pequeñas tiendas que tienen la posibilidad de vender abarrotes, frutas y verduras. Entonces, el tema es sumamente complejo. El día lunes, como sabes, se van a reanudar las actividades en el país en esta primera fase que concluye el 30 de junio. Y lo que vemos, por ejemplo, es que los diferentes giros de negocios van a tener que adecuarse con unos protocolos especiales que van a tener que ser inscritos en la autoridad competente. Entonces, esto va a implicar necesariamente lo siguiente. Los peruanos vamos a tener que reactivar nuestra actividad económica dentro del marco de esta norma, pero siempre con las restricciones que actualmente existen. Y para ello, por ejemplo, el transporte. Dice este decreto supremo, Fran, que el transporte va a tener que funcionar. Y para ello, tenemos que tener en cuenta que el rubro transporte es un sector que también da alimento y subsistencia a un grueso de la población ayacuchana y nacional. Entonces, ¿qué dice este decreto supremo? Que las municipalidades, los gobiernos regionales son los entes llamados a regular el transporte que va a tener que funcionar en un 50%. La pregunta es, ¿estaremos listos como Municipalidad Provincial de Huamanga para que este día lunes iniciemos el 25 de mayo
las actividades de acuerdo con este decreto supremo, yo creo que el día de hoy, mientras tú y yo conversamos, Fran, hoy sábado, tendría que estar trabajando la Municipalidad Provincial de Huamanga para poder implementar ya este decreto supremo que permita pues que los ciudadanos podamos salir a trabajar con las medidas de seguridad correspondientes y que de sí mismo las autoridades nos provean de los mecanismos y recursos que se necesite para poder llevar adelante esta primera fase de la reactivación económica. Ok, decano, finalmente, el presidente Vizcarra cuando inició esta etapa del estado de emergencia o de cuarentena que termina mañana 24, ¿no? Y se amplía esta última desde el lunes 25 al 30 de junio, los primeros días de mayo señalaba el bono universal. Esta palabra bono universal, ¿usted cree que simplemente son dos palabras que se han juntado? Porque en la práctica hemos visto, pues, de que el bono universal no existe, ¿no? Y que han quedado muchas personas, muchas familias, en el sentido de que lamentablemente no tienen un pago mensual, no salen planillas, no tienen ningún trabajo y que lamentablemente no han sido beneficiados. ¿El bono universal realmente ha existido, decano? Consideramos que no. El bono universal es un tema que probablemente haya sido una buena iniciativa del Ejecutivo, sin embargo, todos sabemos que es un bono que no ha llegado a todos los hogares que lo necesitan. Si nosotros verificamos la población económicamente activa en Ayacucho, probablemente vamos a verificar, y las personas no lo van a decir, probablemente por diferentes tipos de razones, dentro de ellos la propia vergüenza que uno pueda sentir de creer estar en una situación de vulnerabilidad y que no se encuentra en ningún padrón del bono universal. Yo conozco, Fran, a colegas, abogados, que no tienen la posibilidad de acceder a este bono universal porque se entiende que al ser un bono universal, dentro de ciertos parámetros, ha tenido que incluir a los profesionales, incluso a los independientes, que ganan menos de 3.000 soles, que no se encuentran en planilla pública o privada. Pero si nosotros vemos, preguntamos a las personas cercanas a nosotros o a las personas que van comentando las facilidades que se ha tenido o no para acceder a este bono, sencillamente tenemos la respuesta que no. En ningún momento pudieron ellos acceder a este bono. Y eso, Fran, no solamente implica la posibilidad de que el gobierno, a través del programa Reactiva Perú, ha intentado apoyar e inyectar millones del Producto Bruto Interno a esta reactivación económica. Fíjate, por ejemplo, las entidades financieras, Fran, han tenido acceso a créditos millonarios por parte del Banco Central de Reserva del Perú. Pero, por ejemplo, si un profesional de cuarta categoría, un microempresario, va y se dirige al Interbank, al Banco de Crédito, a Scotiabank, a cualquier banco, a preguntar si es que ellos pueden acceder o no con sus recibos por honorarios a estos créditos millonarios, a tasas de interés bajísimas, que incluso llegan a 2% anual, 2.5% anual aproximadamente, Fran, no van a poder tener acceso. ¿Y quiénes van a acceder? Las grandes y medianas empresas, esencialmente. Y eso, Fran, es un tema que tiene mucho que ver con la ausencia de rigurosidad del apoyo del Estado a los sectores que realmente lo necesitan. Tú lo has señalado muy bien. ¿De qué manera se puede acceder a un bono que no tiene la posibilidad de que se encuentre debidamente supervisada o debidamente canalizada a los hogares que lo necesitan? Hemos visto que no. Nosotros hemos insistido permanentemente a partir de la Junta Nacional de Decanos, la JUDECAP, cursando oficios constantes a la presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Trabajo, a los diferentes ministerios con la finalidad de que se incluya a los profesionales independientes, no solamente a los abogados, a los contadores, a los odontólogos, etcétera, diferentes personas que se encuentran en situación difícil como todos nosotros. Pero lamentablemente este bono universal no ha sabido ser canalizado correctamente, Fran, y ese será un gran lastre que esperemos sea superado. El mensaje de la Nación del día de ayer señala claramente que van a tener la posibilidad de acceder a otros 7 millones de peruanos. Esperemos que eso sea así y que en esta nueva etapa se incluya pues a los hogares independientes que no, insistimos, tienen planilla ni que reciben ningún tipo de ingreso por parte del Estado.
comprometidos con el crecimiento de cada estudiante, un grupo selecto y calificado de profesores se esfuerza día a día para llevar educación de calidad a los hogares y ancianos. Puedes ingresar de manera fácil y sencilla. Contamos con una plataforma virtual que le permite al alumno revisar cada clase de manera práctica. Y no solo desde una computadora, también puedes ingresar desde tu celular. Acabo de enviar mi tarea. A través de nuestra aplicación, puedes conectarte desde tu dispositivo móvil, hablar con tus compañeros, entregar tus tareas y mucho más. Únete a Ciencias. Únete a Ciencias. Únete a Ciencias. Únete a Ciencias. ¿Qué pasos y protocolos debo cumplir para brindar el servicio de delivery? Primero debes inscribir tu negocio en la Municipalidad de Huamanga con los siguientes requisitos: razón social, RUC, licencia de funcionamiento, datos y documentos del personal motorizado. Segundo, elaborar un plan de bioseguridad de tu establecimiento, teniendo en cuenta lo siguiente: primero, cuántos trabajadores tengo y qué función realizan. Segundo, hacer fichas de control de salud de todo el personal y utilizar un termómetro infrarrojo. Tercero, realizar la fumigación y desinfección previa a la apertura de tu establecimiento y documentarlo. Cuarto, brindar al personal los equipos de protección personal según su actividad. Quinto, adaptar la infraestructura de mi establecimiento para el servicio. Hacer mi plan de higiene y saneamiento de todas las instalaciones. Seguir todos los lineamientos de higiene dentro de mi cocina. Ubicar mi zona de despacho cerca a la puerta. Establecer 1 metro de distancia entre esta zona y el cliente. Disponer de un lavadero o dispensadores y pulverizadores con solución de hipoclorito. De alcohol líquido y en gel y papel toalla. Ubicar un tacho y bolsa de color roja para los desechos de riesgo biológico, mascarillas, guantes, papel higiénico y cofias. Establecer mi área de vestidores para todo el personal. Sexto, capacitar al personal sobre higiene, manipulación y acciones frente al COVID-19. Séptimo, en el servicio de delivery designar a las personas que realicen esta actividad y restringir el ingreso a mi establecimiento durante la actividad. Registrar al personal de reparto para gestionar el permiso de tránsito, darle las indicaciones y capacitación para su actividad. Otorgarle un kit de aseo, alcohol en gel, pulverizador de alcohol líquido, solución de agua y lejía y paño limpio. Otorgar una maleta, mochila o cajón de reparto adecuado y de fácil limpieza. Octavo, utilizar envases biodegradables y de primer uso. Noveno, colocar en todas las áreas de mi establecimiento carteles de higiene y bioseguridad. Huamanga contra el coronavirus. Municipalidad Provincial de Huamanga.